Álvaro Javier Chávez, bienvenido a este conversatorio y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros de Al Paredón. Sarita, muchas gracias. Para mí siempre va a ser motivo de gran alegría que me tengas en cuenta para invitarme a las sesiones y publicaciones. Realmente enorgullece mucho poder contribuir. Bueno, Alvarito, este es un espacio muy necesario para hacer institución. El lema es ese, siempre que inicio alguna entrevista, alguna charla, quiero decir que acá se critica, pero también se propone, ¿sí? Dentro de un contexto que permita aunar siempre esfuerzos. Eso es lo que hace la verdadera crítica. Bueno, Javi, vamos a empezar con una premisa porque Al Paredón se enteró que estudiantes de la regional Girardot pasaron un derecho de petición. Cuéntanos, tú como líder, ¿por qué se pasó ese derecho de petición? ¿Qué se pide en ese derecho? Cuéntanos los detalles. Pues bueno, primero veo que estás bien documentada. En segundo lugar, sí es verdad, el suscrito a título personal y en procura de representar algunos estudiantes que pueden estar en la misma situación, decidió interponer un recurso de derecho de petición ante la coordinación académica del programa de comunicación social y periodismo de la sede Girardot, toda vez que considera importante que la universidad se apersone y entienda la complejidad que resulta ser el hecho de retomar la presencialidad. Si bien es cierto que el modelo de virtualidad fue adoptado por una circunstancia adversa, no fue de un día para otro. Si bien lo hicieron rápido, implementar las plataformas y todos los requerimientos técnicos, también es cierto que les ha tomado 3 semestres ir mejorando y disponiendo toda su infraestructura de la mejor manera para que los estudiantes se vean beneficiados y los programas no se interrumpan. Desafortunadamente, ese siniestro que ocasionó la emergencia sanitaria, pues afectó generalmente a todo el mundo, pero algunos estudiantes debieron desplazarse a otras regionales. Es más, muchos eran de otras regionales que iban a estudiar a Girardot, muchos tenían su residencia estudiantil y se devolvían a sus casas. Generaba traumatismos, pero no tantos. Pero otros tuvieron que hacer ese mismo ejercicio con todas sus familias. ¿Qué pasa? Que al desplazarse a Girardot con toda la familia, pues ya se economizaban un arriendo, porque si se quedaban en la regional y aparte el estudiante en Girardot, pues eso implicaba dobles gastos y muchas familias se desplazaron a Girardot con el fin de proporcionar a los estudiantes un mejor desarrollo y no incurriendo en gastos extras. Con la emergencia sanitaria, de igual manera, como era indefinido el tiempo que iba a permanecer, muchos se vieron abocados a devolverse a sus regionales. ¿Y qué implica eso? Eso implica costes altos en cuanto a trasteos, logística, nuevamente dejar las condiciones laborales que ya hubieran podido alcanzar al radicarse en Girardot. Todo eso se va para atrás. Y cuando nos dicen de un momento a otro, y hablo de un momento a otro, así lo hayan dicho hace 2 meses o 3, de todas maneras es un tiempo supremamente corto para aquellos que tendrían que volver a hacer con sus familias el mismo ejercicio para retornar a la presencialidad del siguiente semestre, pues tendrían que incurrir nuevamente en dejar esa regional, desplazarse a Girardot
Eso implica trasteos, buscar alojamientos, buscar arrendamientos con toda la familia, dejar los puestos de trabajo que ya hayan conseguido en las otras regionales, de muy probablemente incumplir contratos, porque una persona que tenga, por decir algo, un contrato de arrendamiento suscrito en septiembre con una agencia de arrendamiento, perdóneme la redundancia. Entonces, No, tranquilo. acabó de pagar. Quiere decir que hasta dentro de un año podría eventualmente librarse de ese contrato. ¿Qué pasa? Que para este siguiente semestre no podría estar o tendría que cumplir las pólizas de cumplimiento. Entonces, yo pienso que si bien es cierto que es importante volver a la presencialidad, debe ser de modo gradual. Ahora, una gran mayoría de estudiantes lo van a poder hacer y bienvenido sea. Muy bien, me parece maravilloso. Pero aquellos estudiantes que se les dificulta, me parece que no es prudente ni muy beneficioso que tengan que interrumpir sus estudios porque por causas de fuerza mayor no pueden retornar a la presencialidad. Entonces, ¿cuál es el fin de este derecho a petición? Solicitar respetuosamente se tenga en consideración la condición que acabo de mencionar de esos estudiantes. ¿Para qué? Pues muy fácil, ya hicimos el ejercicio y quiero hacer el paréntesis, ya hicimos el ejercicio este semestre con varios profesores que estaban dictando clases semipresenciales, es decir, tenían estudiantes en las aulas y quienes no estamos en esa regional pudimos asistir. Luego entonces está comprobado que las aulas están dotadas y habilitadas con todo lo que se requiere para que en la presencialidad los estudiantes que materialmente no puedan no se vean obligados a interrumpir sus estudios porque ya está la Eso es un infraestructura. punto, Entonces eso es un podríamos. punto que quería tocar un poquito más adelante. De primero, pues, porque pedía el derecho de petición y segundo, eso que tú acabas de decir que es supremamente importante, las aulas están dotadas con cámaras y ya se hizo el ejercicio, no en una, sino como en 3 sesiones. Entonces, los salones ya están dotados con unas cámaras. Quienes quisieron ir, lo pudieron hacer, pero quienes no pudieron, por fuerzas mayores, pudieron tomar su clase virtualmente. Y ahora analiza, hay algo que hay que analizar. Obligan a la presencialidad, pues va a ser una gran mayoría los que van a asistir a clases. Entonces, en primera instancia se pensaría, no, eso no se puede porque es que eso implica acondicionarlo. No, ya están acondicionadas las aulas. Ya Entonces, están, ya están. que la mayoría van a asistir. ¿Cuál es el problema? El problema no es por requerimientos técnicos, el problema es más de voluntad, de permitirnos a esa pequeña minoría que tenemos esos problemas tan grandes que eventualmente nos interrumpiría el proceso académico. Hombre, permitirnos tomar las clases, porque somos una minoría y la universidad está dotada. Entonces, como yo lo veo, es más de voluntad. Javi, tú... Más de voluntad sí, de poder hacerlo. De infraestructura definitivamente no es. Es de Javi, voluntad. tú que estás bien documentado de todo, ¿cuántos días tienen institucionalmente para responder ese derecho de petición? No, en cualquier lado, Sarita, Legalmente. Toda solicitud formal tiene 15 días calendario, es decir, 10 días hábiles para responder. Está recién radicado entonces, pero yo aspiro y espero y estoy casi seguro que se obtendrá respuesta dentro de los términos contractuales legales vigentes. Eso estoy seguro. Javi, otra cosa que quería traer a colación es que me enteré que incluso hubo estudiantes que viviendo en Girardot, estando en la sede, estando en la ciudad donde se encuentra la sede, firmaron el derecho de petición. Es decir,
el derecho no fue firmado solo por quienes no están en la ciudad donde está la sede, sino por quienes tienen otras obligaciones. A ver, Sarita, sí es verdad, hubo estudiantes que firmaron, pero vale la pena aclarar que fueron pocos y entonces en primera instancia dirán, no, pero es que no son casi, no, es que tan pronto como vi el problema enseguida redacté y a los 2 días estaba. Entonces no hubo tiempo de convocar a que se unieran más porque estoy seguro que hay más. Lo que pasa es Sí, que claro que yo sí. hice en mis 2 días de clase que me quedaban de esa semana, en las pocas clases, porque normalmente tengo una clase por día, convoqué y solamente pues se recogieron o se unieron 5 personas o 4 o 5 personas, pero no quise postergarlo porque lo que no quisiera es que los plazos contractuales se vencieran y contestaran ya cuando hubiésemos salido a vacaciones. Entonces, por eso radiqué tan pronto, pero estoy seguro que tiene que haber más estudiantes con esa misma preocupación. Sí, sí, Javi, claro que sí. Claro que sí, esperemos a ver qué contesta la institución. Acá quiero también traer a este escenario algo muy importante y es, acá viene el tema de quién tiene la razón. Acá viene el tema de qué es lo que se cree correcto y si bien es una minoría de estudiantes, ¿por qué no se les da la oportunidad a ellos? ¿Quién toma las decisiones, aunque nosotros seamos los que paguemos, por decirlo de alguna forma, el salario de esas personas que toman al fin y al cabo nuestras decisiones? A ver, Sarita, esos son temas espinosos, toda vez que en procurar contestar implica adentrarse quizás en conjeturas, pero sí podría decir que en primera instancia una posible respuesta en la eventualidad que fuera negativa están ciñendo a los requerimientos del Ministerio de Educación. Bla, bla, bla. El Ministerio de Educación lo que ha dicho es que hay que retornar a la virtualidad. Lo que digo y solicito es no que no se retorne a la virtual, a la presencialidad, Ajá. perdón, sino que si bien a las instituciones les tocó 3 semestres implementar y las aulas están dotadas, hombre, que se le permita a esa Sí. minoría tomar las clases virtualmente, toda vez que uno de los intereses primordiales, tanto en pandemia como en épocas normales, es procurar la continuidad y la no deserción de los estudiantes en sus procesos académicos. Bajo esa premisa, solamente bajo esa premisa, se puede desvirtuar cualquier razón, argumento o excusa de la que puedan servirse como asidero para negar la solicitud. Porque es muy claro que la institución, la universidad como institución, debe velar por la continuidad del desarrollo de los estudiantes en cada uno de sus programas y evitar la deserción. Y eso, primero, nos obligaría a interrumpir, que rompe la continuidad, y nos obligaría a desertar. Entonces, son dos postulados que Argumentos. hacen la teoría. Así de Sí, sencillo. sí. Bueno, tú hablando de premisas, la premisa al fin y al cabo viene no siendo más que una evidencia, ¿verdad, Javi? Sí, sí, Incluso tú claro. hablaste de la premisa y hablaste de argumentos, Los argumentos se componen de premisas. de las premisas y de una conclusión. Correcto. En una clase, en un conversatorio como este, que tuvimos en una clase muy bonita, preguntaste por qué las falacias están tan adentro de nuestros discursos, por qué Sí, están es tan naturalmente mm, como ya sistematizadas en nuestros arraigada. cerebros. Correcto. Sí, Sí, pues ahorita ese es un problema que yo vengo analizando desde hace rato
lógicamente en la condición de estudiante puedo verme abocado en incurrir en falsas conclusiones, pero aún así yo vengo viendo desde hace mucho y con base a lo que hemos estudiado, que nosotros a puertas de graduarnos, y estoy generalizando, eh, es la hora en que todavía no tenemos bien establecido eso de la discursiva. Si hablamos del pueblo colombiano en general, es fácil entablar una conversación con cualquiera, pero si uno Ajá, sí. confronta lo que pasa con lo que se estudia y se hace concienzudamente un análisis, entonces logra uno darse cuenta que realmente dentro de la cotidianidad esa expresión que uno utiliza en su discurso incurre muchas veces más en falacias que en argumentos. Entonces digo, Claro no, que es sí. que mi posición yo la voy a argumentar porque X, X y X. Ajá. Resulta que puede decir una premisa verdadera y dos falsas. Ya no hay Sí. argumento. Javi, y para Eh, poner un ejemplo común, ¿sí? Nacional, el ejemplo de la política, el ejemplo de yo soy conservador o yo soy liberal o yo sigo a este partido político y resultan defendiéndolo de una manera exacerbada que al final lo que tú dices se cae en esas falacias, no se tienen los suficientes argumentos, las personas Mira, no tienen el suficiente soporte. yo te pongo un ejemplo que sirve ahora que tocas el tema, otro tema espinoso como es el de la política. Es tan sencillo como de cualquier compañero, de cualquier persona es tan fácil eh, escuchar. No, lo que pasa es que la izquierda sí tiene las ideas claras Ajá. o la contraposición. No, es que la derecha, quienes siguen a la derecha son los que velan por el país. Pues ni una ni otra. Así nomás, sin más premisas, ya están incurriendo en falacias. ¿Por qué? Por el simple hecho que están generalizando. Y cuando se generaliza, se incurre en falacias. Y así, a eso me refiero que cuando estamos en un discurso podemos tener la razón, podemos tener datos de soporte. Sin Sí, embargo, como estructuramos, incurrimos en que decimos sí, una cosa bien y dos mal, o dos bien y una mal, y sí. desvirtuamos un verdadero argumento. Entonces, otros dicen, no, lo que pasa es que los argumentos, y es verdad, no solamente se argumenta dentro del marco de la lógica, que dentro del marco de la lógica es donde se plantean las premisas y la conclusión, sino que hay además otro tipo de argumentos. Pero con todo y eso, de afirmaciones positivas revueltas con negativas, las conclusiones se vuelven no soportables. Entonces deja de recibir la ponderación que se merece un verdadero argumento. A eso voy. Y se incurre sin querer más en falacias. ¿Por qué? Porque como lo dije, y es otro punto muy particular mío, desde pequeños no nos acostumbran a hablar con razón. Ah, que es complejo, pero finalmente los niños se acostumbran a todo. Entonces, vea, Carlitos, cuando usted le pregunten algo y vaya a dar la respuesta, dé su respuesta y diga por qué. Y ese por qué justifíquelo. Entonces, al principio era mal el Bien ejercicio, pero explicado. si Sí. Carlitos a los 5 años o a los 4 se empieza a meter esa idea en la cabeza, pues a la edad de nosotros hablan más argumentando que incurriendo en falacias. Pero no, nos lo dicen cuando tenemos, bueno, ustedes que son jóvenes, cuando tienen 20 o 22 años, pues ya se complejiza más el ejercicio. Y por ejemplo, los loros viejos como nosotros, pues si lo empezamos a ver ahora en la universidad, pues más complejo aún. Entonces, pero si los niños aprenden a hablar otro idioma con facilidad, ¿por qué no van a poder hablar con argumentos? Así no lo hagan
perfectamente, pero se meten en el chip que todo hay que justificarlo con datos reales. Con datos Eso no, reales, Javi. Sí. así es. Para ir concluyendo este conversatorio, justamente eso pasa por las pasiones, porque la pasión opaca la capacidad de raciocinio, ¿cierto? Por eso puede ser una de las tantas razones por las que... Claro que sí, porque es que cuando nos apasionamos, normalmente actuamos de forma egocentrista. Lo que pienso, lo que siento y lo que digo, el resto del mundo no importa, el resto de razones no entran. Entonces, es un punto de más de importante. Ingeniero Álvaro Javier, muchas gracias por estar en este conversatorio, por tocar esos dos temas tan importantes, que fue el derecho de petición, que se pasó a nombre de unos estudiantes y pues liderado por usted, y por tocar este tema tan importante y tan bonito de las falacias. No, Sarita, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Realmente es honroso saber que cuentan con mi opinión y bueno, estaré comentándoles la respuesta. lo que va ocurriendo con la solicitud que se radicó, sí. porque si pues creo que ahí tiene otro tema importante. Claro que sí, si le dimos paso acá al inicio, contando que se pasó un derecho de petición, pues también estaremos acá contando qué fue lo que respondió la institución. Y espero no solo contarles, espero que estemos celebrando buenas nuevas de una posible respuesta por parte de la universidad. Claro que sí, Javi, que así sea. Listo, Sarita, mil gracias por tu invitación. Muy bien, te deseo un feliz... Chao, Javi, gracias por estar en el paredón.